Noticias en profundidad. Pauta de análisis en la 100.5. 8 de la mañana con 30 minutos en punto, iba a decir. Y ya están con nosotros nuestros panelistas. Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, y Carlos Ominami, presidente de Chile 21. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Al unísono aquí estábamos comentando del tema de la pelea de las competencias en el tema FAT. Pero ahí ante el micrófono, me piden que por favor se acerque al micrófono. Sí, es interesante y vamos a ir a Donald Trump, al cobre, que son temas muy importantes para el país, pero creo que es importante porque Rodrigo Villa fue subsecretario del Interior, Carlos Ominami ha sido también ministro de Estado, y lo que está pasando con el crimen organizado ya no es que se nos viene la amenaza, viene un huracán, no, ya tenemos el huracán instalado. El juicio de los gallegos que ayer se entregó finalmente, ¿no es cierto?, que se negaron todas las nulidades a estos 34 integrantes, es un síntoma del primer fallo histórico, pero cuando ya tenemos a las Fuerzas Armadas involucradas, cooptadas, no sé, seducidas, estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cómo ha visto ustedes cómo ha visto la reacción de esta semana de las autoridades, del gobierno, de la Fuerza Aérea, de la justicia militar en el manejo de este tema? A ver, yo no diría que están cooptadas las Fuerzas Armadas. Creo que hay señales claras de que entró el crimen organizado, el narcotráfico específicamente. O sea, han sido permeadas. Permeadas, lógico, a dos instituciones. Sí, esa es la palabra, permeada. Ahora, no me acuerdo quién lo decía, porque no fue idea mía. Esto hay que investigar rápidamente si es la punta del iceberg o lo que está debajo del iceberg. Es decir, cuán profunda es la forma en que estas organizaciones están presentes. Puede ser un caso donde estén presentes suboficiales, oficiales o funcionarios menores dentro de las instituciones, o más grandes. Yo creo que el riesgo es alto, ¿ya? De que sea... de que exista, ¿no es cierto?, una mayor presencia en esas y otras instituciones del Estado. Escuchaba en la mañana cuando se decía, pero es relevante cuando son instituciones que manejan las armas, que manejan la fuerza legal. Entonces, pero ¿por qué digo que es posible que exista? Porque el norte está con una situación crítica en cuanto a la cantidad de droga que transita hacia mercado extranjero o hacia la región metropolitana. Entonces, ¿por qué? La pregunta, no debiéramos tener mayor presencia. Entonces, la respuesta a eso es que todas estas discusiones entre competencias que surgen, ¿no es cierto?, en la reunión del presidente en La Moneda, que yo creo que fue un desacierto. No creo que ¿Por qué un desacierto? ¿Por los integrantes, por la señal? Por la señal. Salieron versiones encontradas y de ahí se genera, ¿no es cierto?, una situación que me parece compleja. Yo no digo que, a ver, las competencias se resuelven en las instancias que corresponden. No soy ni yo ni el presidente ni nadie. Eso es Corte de apelaciones y si no Corte Suprema. Pero eso no prohíbe la cooperación entre dos instituciones, que es el Ministerio Público y la Justicia Militar. ¿Qué significa eso? Yo le entrego a la justicia, al Ministerio Público toda la información que tengo hasta este momento para que empiece a investigar el Ministerio Público con la PDI. El Ministerio Público tiene fiscales que tienen experiencia en esto. No sé si existirá experiencia en la justicia militar para investigar este tipo de cosas. Ese es un tema del que se habla. Entonces yo creo que esa es la actitud. Otra vez nos equivocamos en cómo enfrentar a un enemigo común que está comiendo cabrita. Finalmente. Sí, y además también en irnos al detalle, a la minucia y no al tema de fondo. Carlos Ominami. No, yo comparto el diagnóstico. Creo que estamos frente a hechos que son extremadamente graves, porque esto de la penetración, el que las Fuerzas Armadas estén permeadas, también la justicia. Hace no mucho tiempo atrás también se informó que un fiscal fue removido también por sus vinculaciones con el narcotráfico. Entonces, cuando tenemos las instituciones que tienen el monopolio de las armas, cuando tenemos que también la propia justicia no está exenta de este tipo de problemas, estas son las instituciones de última instancia. Si esas instituciones fallan, la verdad es que ya tenemos un problema que es extremadamente grave. Y yo comparto, creo que el espectáculo que están dando las autoridades civiles es bien lamentable, porque aquí lo que uno debiera tener es todo el mundo alineado para ver cómo enfrentamos este problema, cómo enfrentamos los temas de narcotráfico, cómo enfrentamos también el hecho de que haya habido una falla grave por parte de funcionarios militares, y lo que tenemos hoy día más bien es un alegato entre quienes debieran estar persiguiendo a los delincuentes. ¿Y tú compartes lo que dice Rodrigo Villa, que fue no sé si la palabra fue desacierto, la reunión a la que citó el presidente Boric con todos los comandantes en jefe, con el ministro de Seguridad? O sea, a mí me parece... El desacierto no es la reunión, el desacierto es lo que salió de la reunión. Claro, el choque de las palabras. Yo creo que ahí hay problemas, hay malos entendidos. Creo que
hasta donde yo entiendo, me parece a mí que lo que se ha prestado para malas interpretaciones fue la declaración del ministro de Justicia, cuando dijo el presidente instruyó de seguridad. Ahí viene. Ahora el ministro de Seguridad. Perdón, el ministro de Seguridad, se me había olvidado que ya no eran... Lo otro que les quería... Pero entonces, creo que, claro, porque efectivamente no corresponde que el ministro de Seguridad, o no corresponde que el presidente de la República intervenga de esa manera. Como yo también encuentro que la manera como el comandante en jefe de la Fuerza Aérea le corrigió un poco la plana al presidente de la República, no me parece a mí que son los métodos que correspondan en un cuadro republicano como el nuestro. Menos, además de la República, menos cuando se requiere, lo que decís tú, Rodrigo, unidad. Unidad de que uno quisiera ver a todas las autoridades del país tomadas de la mano independiente. Ahora, lo otro breve, porque para pasar al tema del cobre, Donald Trump y toda la economía, es algo que también probablemente vamos a estar viendo, es la reacción del mundo político. Lo que vimos en la sesión en la Cámara de Diputados de Defensa, yo no sé si aporta, porque teníamos una diputada pidiendo la cabeza del presidente y el otro y otro diputado de la izquierda diciendo que aquí tenía que renunciar al comandante en jefe. O sea, esa cosa altisonante, no querer una reunión en secreto, porque estos temas se tienen que ver, me imagino yo, en comisiones secretas, ¿no? Habla de que también estamos en el Festival del Populismo y ese va a ser un tema muy complejo para poder campañas llevar. políticas. Están todos en la reelección pensando en sí mismos, entonces es como complejo cuando el mundo político no se toma en serio los temas. Mira, ¿no? No sé. yo creo que esta agenda ha sido siempre instrumentalizada políticamente. De lado y lado. Yo quiero decir con mucha humildad que el año 2010-2011 se creó el Plan Frontera Norte. Y cuando se creó el Plan Frontera Norte, que el problema no estaba en la región metropolitana, estaba recién partiendo en el norte del país, también fue cuestionado políticamente por lo que era en ese momento la oposición. Cuando se presenta el proyecto de ley en 2014 de migraciones, fue encajonado durante el 14 al 18, y cuando se empieza a tramitar de nuevamente el 2018, fue una polémica brutal, ¿no es cierto?, con la oposición de entonces respecto a qué tipo de controles íbamos a tener para los extranjeros irregulares en Chile. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hemos perdido 15 años. Y de la discusión que tenemos hoy día, yo no he escuchado a ni un ministro, no he escuchado a ningún miembro de las cabezas de las instituciones involucradas, tú hablaste de otras instituciones, que haga una reflexión. Tiene que ser privada, pero que genere una agenda de trabajo. Si uno mira la bibliografía, la experiencia de otros países, está lleno de medidas de orden administrativo y también legales que se pueden tomar para mejorar controles internos a través de protocolos, sistemas de autoevaluación, sistemas de denuncia reservados y secretos, donde la persona que denuncia no termine siendo víctima finalmente de una pasada de cuenta. Yo conozco casos de ese tipo dentro de instituciones nuestras que han hecho denuncias en estas materias y la persona ha tenido que irse de la institución. Sí. Entonces no ahora, en el pasado. Entonces lo que quiero decir es que estamos en una discusión que no nos lleva a ningún lado, y cuando podríamos tener una discusión que nos lleve a mejorar, porque yo creo que nuestras instituciones todavía siguen siendo robustas, pero hay que mejorarlas, hay que adaptarlas. Carlos, mira, ¿algún punto sobre el tema para pasar a otros? No, yo en esto comparto plenamente lo que dice Rodrigo. Creo que como país estamos muy al debe en esto. Sentíamos que éramos una especie de excepción latinoamericana, que estábamos protegidos, que la cordillera nos protegía, pero bueno, cuando tenemos más de 800 kilómetros de frontera con Bolivia, una cantidad enorme de pasos que no están controlados, la verdad es que es bien preocupante esta situación, y particularmente el hecho de que las instituciones de última instancia, como las Fuerzas Armadas y como la propia justicia, estén hoy día penetradas por el narcotráfico. Yo creo que eso debiera dar lugar a una reflexión muy profunda y también a medidas bastante drásticas, porque creo que son justamente las cosas que están alterando algo que está siendo corrosivo en la sociedad chilena, que es la desconfianza. Bueno, hablemos de lo que pasó. Hablemos de confianza. Sí, eso me está pensando, la confianza. ¿Qué es tenemos que confiar en los dichos de Donald Trump, que primero anunció hace un par de días que, sorprendiendo también a todo el mundo aquí, especialmente a Chile, que somos los principales productores de cobre del mundo, que se le va a imponer esta tarifa, estos aranceles del 50% al cobre, a las importaciones de cobre, y como que en general la reacción del gobierno acá fue como, y de todo el mundo, tranquilidad, esto es solo un anuncio, no hay ninguna notificación, no sabemos a qué producto, si hacer a los cátodos, al cobre refinado, etcétera. Y ayer en la noche, Donald Trump sorprende de nuevo a través de su red social Truth Social, diciendo: el 50% del arancel al cobre comienza el 1 de agosto, igual que todo el resto de los aranceles. O sea, le puso fecha. Y sumado a esto, el anuncio
de 50% a todos los productos, en el caso de Brasil. Que son casos distintos. Lo de Brasil ya está sumamente constituido, 50% de arancel a todas las exportaciones brasileñas, en un cuadro que también tiene algo de absurdo. Pero además el argumento es Estados el Unidos, maltrato a Jair Bolsonaro, una resolución de la justicia, brasileña. O sea, yo la verdad, la primera reacción que tuve cuando vi la carta firmada por el presidente Trump, dirigida al presidente Lula, dije, esto es falso. Es muy difícil que un presidente de la República se exprese de esa manera. El presidente de un gran país como Estados Unidos, alguien tendría que decirle, mire, presidente, esto no puede ser así. Parte diciendo, en la primera línea está mencionado a Bolsonaro, en la primera línea de la carta. Y es una intervención ya, pero grosera, brutal en los tribunales, en la justicia de otro país. Brasil tampoco, no es una república bananera, es un país que está dentro de las 10 economías más grandes del mundo. Lo de Bolsonaro es un proceso por algo que ocurrió a vista y paciencia del mundo. Fue un intento de golpe de Estado, la invasión a la Plaza de los 13 Poderes, donde claramente él está involucrado. Hay en el proceso, justamente su ayudante, su agregado militar, un agregado que trabajaba con él, el que finalmente denunció de que él estaba vinculado a este tipo de operaciones. Entonces, eso me parece a mí que es grave, lo de Brasil es gravísimo. En el caso de Chile yo comparto que todavía hay que saber exactamente de qué es lo que se trata, porque es cierto que no existe el cobre en general. Existen los cátodos, existe el concentrado, existe la chatarra, son distintos productos finalmente. El argumento del presidente Trump es que Estados Unidos tiene que recuperar la industria del cobre, pero yo tengo la sensación, francamente, que esto naturalmente que nos hace daño, pero quizás está haciendo más daño la propia industria norteamericana, porque es una gran insumidora de cobre. Todos sabemos que el cobre es hoy día un producto clave para la electromovilidad, para todas las cosas que tienen que ver con la fabricación de material de guerra. Entonces, creo que está bien la prudente saber exactamente de qué es lo que se trata, esperar la notificación a través de una carta y entender también que Estados Unidos probablemente hayan en Estados Unidos reacciones adversas a esta medida. Rodrigo Villa. Sí, yo respecto a lo de Chile, lo de Brasil, es un tema que Carlos lo analizó y no tengo opinión, no es mi tema, por así decirlo. En cambio, lo de Chile sí, creo que el llamado a la prudencia es correcto, creo que Evelyn Matei tuvo una muy buena declaración el día de ayer en la materia. Ofreció sus equipos y colaboremos. Pero también se le pide al gobierno prudencia. ¿Ya? Y lo ha hecho. Sí, pero la visita al BRICS a Brasil no sé si ayuda. Es decir, si la carta a... Pero tú crees que esto es una consecuencia de eso. No digo, si la carta a Venezuela, a Brasil, comienza con lo de Bolsonaro, la carta hacia Chile puede comenzar con cualquier cosa. ¿Me explico? ¿No? Porque Donald Trump también es impredecible en eso. Por eso, es impredecible en esa misma lógica. Entonces, lo que yo digo... Ahora no puede tener a todos los países congelados. Pero si yo tuviera capacidad para escribir de mi puño y letra la carta que venga de Estados Unidos, es otra cosa, pero no la tengo. Entonces, yo le diría que la prudencia tiene que ver con estas dos cosas. La prudencia de todos los actores, tratémonos de transformar esto en un tema político, de campaña, como veíamos en la primera parte del programa. Segundo tema. Hace falta, creo yo, que más que la cara de sorpresa ayer de ¿cómo se llama? De Máximo Pacheco durante la entrevista en CNN. Que alguien del gobierno nos diga a todos los chilenos cuáles son las consecuencias si esto fuera cierto. ¿Cómo esto afecta los ingresos del próximo año por impuestos relativos a la venta del cobre? ¿Cómo afecta esto el empleo en Antofagasta y otras regiones que dependen de la minería del cobre? Entonces, creo que cuando se dijo por mucho tiempo que desde enero de este año se estaban preparando para efectos de que hubiera alguna medida especial contra Chile, yo no sé, yo no veo. Creo que estos días debiéramos tener paño frío, pero los paños fríos significa no exacerbar las diferencias con Estados Unidos, pero por otro lado también saber cuáles serían los planes que Chile deberá tomar para efectos de que no tenga implicancias en el empleo y en la economía de nuestro país. Quiero responderle en esto a Rodrigo. Yo creo que ahí hay una equivocación, Rodrigo. Creo que en este plano el gobierno ha actuado con mucha seriedad. Yo puedo dar testimonio de eso, porque he sido parte también de algunas reuniones de trabajo, de equipos específicos. El problema es el siguiente, que no se sabe exactamente
cuáles son no se pueden determinar las implicancias porque todavía no está establecida los detalles de la medida. Entonces, lo que hay, Rodrigo, te puedo decir, hay escenarios alternativos para ver qué es lo que se hace en cada uno de los casos, y creo que eso no se conoce. Claro, porque es absurdo que uno diga, mire, vamos a hacer esto, si ni siquiera Estados Unidos nos notifica que va a hacer tal o cual. Pero Carlos, imagínate que el 1 de agosto llega la carta con el 50%. ¿Eso cómo afecta los ingresos del país para el 2026? Yo creo que hay una planificación respecto de eso, te lo puedo garantizar. Ahora, lo que sí estamos yo creo que a 3 programas de está bien. Ahora, Rodrigo, yo lo que creo sí que es muy importante, que es lo siguiente, que hay que ser prudentes, pero aquí deberíamos tener un acuerdo muy transversal y muy amplio para rechazar la injerencia del gobierno norteamericano. A mí no me extrañaría que así como se sanciona a Estados Unidos, se sanciona a Brasil por el tema de Bolsonaro, aquí tengamos una intervención del presidente Trump, del gobierno norteamericano, de Steve Bannon, que es un personaje que está muy vinculado con el presidente Trump, interviniendo en la política chilena y interviniendo en la campaña electoral chilena. No me extrañaría en absoluto, y en eso yo, Rodrigo, quisiera verlo a ustedes, pero así cerrando filas para defender una posición de principio. Pero estáis tirando la pelota para el No, es que es un tema que se nos viene. Bueno, por eso se nos viene. Lo primero es que estamos a 2 programas, 3 programas para saber si esto es una amenaza, otra amenaza más que el presidente Trump ha hecho en distintos países del mundo. Si no lo es, y ojalá sea solamente una amenaza y no pase nada el 1 de agosto, ojalá que el gobierno de aquí a esa fecha, si esto llega a ser una realidad, diga, estas son las consecuencias reales. Yo entiendo, Carlos, que los economistas trabajan bajo escenario, nadie te va a predecir el mundo a un año, pero sí, ¿cuáles son las implicancias que tiene Claudia Connie en términos de la elaboración del presupuesto el próximo año? Claro, si el país tiene efectos concretos. Tiene efectos concretos, vamos a hacer lo mismo de subestimar o sobreestimar los ingresos. Estimado Rodrigo, pues primero hay que saber por eso, en qué consiste la decisión de Estados Unidos. Por eso te digo, yo espero que, por eso como tú estás trabajando con el gobierno en estas materias, que preparen las cosas para si llega a suceder, nosotros en un programa como este, después del 1 de agosto podamos conversar respecto a las consecuencias reales. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando ha habido sobreestimación de ingresos en los últimos 3 presupuestos nacionales, este podría ser el 4º chascarro, pero la diferencia es que el próximo presupuesto lo ejecuta alguien que no es del si estás tirando la pelota para el córner. No. Según ustedes, yo tengo una pregunta. Todos tiran la pelota, tirando la pelota al córner. Oye, pero ya, en el fondo, tú dices, Rodrigo, que aquí no sabemos si pero que el gobierno debiera salir a preparar un escenario. Ya, pero Carlos dice que se está preparando. Te digo una cosa, no me pregunten a mí, pregunten a la gente de la SOFOFA, la Confederación de la Producción y el Comercio. Hay reuniones técnicas. Pero una cosa, porque cuando vemos la respuesta de Lula, decirle que Estados Unidos no se va a meter, digamos, adentro de los asuntos ni judiciales, etcétera, de Brasil, y le contesta con el 50% también de arancel a los productos estadounidenses, o sea, la tuya y 2 más. En Brasil está obligado por ley de reciprocidad. La reciprocidad, ya, pero Chile está como en las antípodas. La respuesta del presidente es tranquilidad, vamos a ver primero, no sabemos todavía. Somos un país chico, no tenemos nada que ver con Brasil. No podemos responder lo mismo. La pregunta es, están esperando que el presidente o el gobierno tenga una reacción un poco más dura con Donald Trump, ¿o no? Yo espero prudencia, análisis de escenario, ¿no es cierto? Y negociación, ¿cómo se llama? Diplomática. Ahora, perdón, y que, por supuesto, en esa prudencia, análisis de escenario, también la oposición, como lo hizo Evelyn Matei, también presta. Sí, pero hay algo que yo creo que es importante. Una cosa que defendamos también en conjunto, la legalidad. Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Una decisión como la de Trump es completamente unilateral, y yo creo que rompe con las normas que están establecidas. Entonces creo que en eso deberíamos transversalmente y de manera muy unitaria defender el interés nacional. No, solo un punto ahí, que quizás en esta vuelta hemos visto, como nos está viendo mucho en la política, una cierta racionalidad. Los gremios empresariales, veíamos, han sido muy concretos en ser prudentes, en meterle aquí cabeza fría, y no esta cosa visceral como ambiente que se da, sino que tiene que ver con cómo caminar todo. Esto es un tema país. Y, hoy día será este gobierno, mañana será otro, y pasado otro, y este es un tema, ¿no es cierto?, de permanente. Entonces, yo creo que es interesante hacer el punto respecto de la racionalidad, ¿no?, en los debates, porque no lo tenemos, no está de moda. No, yo eso es lo que he dicho desde el principio, y eso es lo que me parece a mí que ¿cómo se llama?, que hizo la candidata Matei, ofrecer, decir que hay que negociar con las herramientas, ¿no es cierto?,
diplomática, etcétera, etcétera. Sí, pero también se le exige a la autoridad, ¿no es cierto?, en paralelo, la capacidad que tenga de hacer diagnósticos correctos, porque si se llega a aplicar, esto tiene implicancias directas, esto no es teórico. Esto tiene implicancias en los ingresos del país, tiene implicancias en la economía del norte del país, donde hay trabajadores y trabajadoras que podrían verse afectados. Entonces, eso también es parte de los paños fríos. ¿Cuál es el efecto? Y yo no tengo duda que todas las fuerzas políticas van a reconocer la legalidad del acuerdo bilateral. Me gustaría verlo, Rodrigo. Pero, yo no pongo la mano al fuego por todos. El mundo que yo participo, que sé yo, cree en el libre comercio, cree en los acuerdos. El presidente Piñera impulsó mucho estos acuerdos, fue parte de este tema. Entonces, yo creo que, uno puede avanzar en los dos temas, eso es lo que yo quiero. Con la prudencia, Claudia, si yo no digo que esto hay que hacer una hoguera, quemar aquí como se hace en otras partes del mundo, sino que ver cómo se puede pasar este impasse, ojalá que sea una amenaza más, no lo sabemos, hay muchos ejemplos de eso, pero el país tiene que estar preparado en una circunstancia. Pero igual la prudencia no es contradictoria con la firmeza. Yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar a ver cuáles son finalmente las medidas concretas que se... Y ver qué tamaño tenemos también. Exacto, que se adoptan, no provocar. Provocar significa tomar actitudes que generan reacciones que finalmente uno no puede soportar. ¿Ha sido provocador el presidente Boric en ese sentido? Yo creo que no. Y reitero, creo que en este plano el gobierno, y puedo dar fe, ha sido muy proactivo, convocando a distintas organizaciones, a técnicos, a las organizaciones gremiales para los efectos de determinar cuáles son los escenarios posibles y qué cosas se pueden hacer en caso de que las cuestiones vayan por tal o cual vía, cosa que por ahora todavía no sabemos. Tener el plan B. Ahora, el presidente Boric, después del anuncio del arancel del cobre, dijo: en diplomacia no se hace política por redes sociales, porque esto lo anunció Donald Trump a través de X. Igual es medio contradictorio, ¿no? Se los pongo sobre la mesa porque la cantidad de veces que el presidente Boric a través de X le ha respondido, no sé, por ejemplo, ha criticado al mismo Donald Trump, ¿no? Él ha hecho política por redes sociales también. No solo política internacional, política nacional. Entonces, a ver, es parte de lo que yo creo que el tema de la prudencia significa que hay embajadores, que hay cancilleres, hay una serie de encargados de materia económica. Estas declaraciones no ayudan. Ahora, el argumento que si el otro usa redes sociales, yo uso redes sociales, es el argumento del empate, y yo creo que eso no tiene que ver con la lógica de sacar adelante este impasse. Hace un par de meses atrás, yo no le contesto el teléfono porque el presidente habla con presidente, sino entonces el canciller habla con canciller. Yo no sé si esa es la lógica para superar estos impasses. Carlos Minami. Bueno, yo esperaría ahí que esa declaración que hizo el presidente sea la norma de conducta de aquí hacia adelante, porque efectivamente no ha sido totalmente coherente con esa definición. Los candidatas y candidatos deberían entrar en esta discusión, el tema de fondo, el tiempo vuela. A mí me parece que sí, ¿sí? En torno a una defensa de principio porque en el Jara no la hemos visto todavía conversar sobre la defensa de principio del interés nacional. Yo creo que esto es un tema muy importante. Pero comprometerse como con... Evidente. Y defender los principios, creo yo, está el derecho internacional, tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que votamos en el Parlamento y el presidente Trump está simplemente violentándolo. Sí, está bien, Carlos, pero el tema, sabemos que casi todos los países que ya han sido sujetos a aranceles diferenciados también tienen acuerdos con Estados Unidos, y es un hecho que lo están aplicando. Entonces, el tema es jugar solo a escudar la posición chilena en cuanto a los compromisos que ya adquirimos bilaterales. No sé si van a dar resultados. El tema es que el impacto en el cobre a nosotros nos hace mucho daño. No es cualquier industria. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que sí, el diálogo se produce cuando dos conversan, no cuando uno tiene ya una posición. Ahora, Donald Trump no es el pro conversa, pero por eso tenemos que ver cómo se puede entrar para demostrar que Chile... Él impone más que dialoga. Sí, está bien, pero lo que yo entiendo, Rodrigo... Lo que quiero decir es que si el otro me impone, porque así ha sido con Venezuela, con Brasil, etcétera, yo tengo que buscar la fórmula de argumentar de tal manera que yo pueda lograr una conversación, no con él, pero con los equipos de él. ¿Te fijas? Y ese espacio, ¿no es cierto? Creo que Chile tiene una ventaja. Chile tiene credibilidad en la forma como se ha relacionado económicamente con el mundo. Es un país serio, tiene exportaciones serias. En Chile, ¿no es cierto?, se respeta la palabra del inversionista que viene al país. Entonces, todos esos argumentos me imagino que pueden ser planteados a los equipos técnicos. Yo creo que es muy importante es que ustedes también puedan preguntarle ahí a la subsecretaria de Relaciones Internacionales, que tiene una conversación, yo entiendo, bastante permanente con el
la autoridad norteamericana que lleva estos temas se llama el USTR, la autoridad norteamericana sobre temas comerciales. Tienen un diálogo permanente, hay una negociación que ha estado en curso y saber exactamente cuáles son los parámetros de esa negociación y qué es lo que está ocurriendo. Creo que ahí podrían tener información también de primera mano respecto a este tema. Bien, Rodrigo Villa, Carlos Seminario, muchas gracias por este análisis de jueves.